todos, hermanos, quienes estamos aquí reunidos para vivir un momento muy especial como iglesia. Tenemos esta hermosa ceremonia de ordenación pastoral, donde vamos a tener la oportunidad de alabar, de adorar a nuestro Dios y también agradecer la vida de dos hermanos que el día de hoy, ¿cierto?, nos congregamos aquí para esta ordenación tan especial de dos de nuestros hermanos queridos, ¿cierto?, quienes van a asumir este rol tan importante para nosotros como iglesia. Así que muy bienvenidos a cada uno de ustedes a esta ceremonia de ordenación pastoral. Vamos a iniciar, le invito a ponerse de pie. Muy bien, y vamos a orar, ¿cierto?, por esta ceremonia, dando gracias también porque el Señor nos tiene a cada uno de nosotros aquí. Y Él ha sido bueno, misericordioso con cada uno de nosotros. Y yo creo que todos nosotros estamos muy contentos de poder estar en este momento en conjunto como iglesia por nuestros dos hermanos que están aquí presentes. Así que les invito a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre amado, porque tú has estado con nosotros, Señor, porque tú has sido bueno. Tu misericordia, Señor, se ha manifestado en nosotros, en cada uno de los miembros de la iglesia y también, Señor, como congregación. Te damos gracias, Señor, porque este momento es un momento especial, Señor, que tenemos la oportunidad de vivir. Señor, gracias a ti porque tú nos has sustentado, Padre amado, en cada uno de los pasos, Señor, de la iglesia. Señor, sabemos de que tú has estado con nosotros. Te pedimos que este momento, Señor, sea especial, que nuestros corazones, Señor, se dispongan para alabarte, para adorarte, Señor, y como había mencionado, Señor, también agradecer la vida de nuestros hermanos Cristian y Alexis, Señor. Te damos gracias, Señor, por la congregación, por cada uno de los hermanos que está aquí presente, Padre amado, y Señor, que todo lo que hagamos en estos momentos sea agradable a ti, Señor. Te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El Salmo 113, versículos 2 y 4 dice: sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor y vamos a cantar el Dios que adoramos. Grande misericordia.
misericordioso, ¿cierto? Capaz de salvar, ¿cierto? Como cantamos ahí en la canción. ¿Pueden tomar sus asientos? Y a continuación voy a invitar al pastor Elías, quien tiene una lectura bíblica en esta tarde para nuestra ceremonia de ordenación pastoral. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están en esta hora. Un abrazo a cada uno de ustedes, a los que no alcancé a saludar. Le invito a abrir su Biblia. Permiso. En el libro de Colosenses, capítulo 1. Si no tiene su Biblia, no importa. Vamos a leer algunos versículos ahí de Colosenses 1. La palabra del Señor dice así: de la iglesia fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Palabra del Señor. Muy bien. Bueno, así como la lectura que acaba de dar el pastor Elías, qué importante, ¿cierto?, el rol que se cumple acá en la iglesia, y sobre todo por nuestros pastores también, quienes nos dirigen, quienes orientan también a nuestra congregación. A continuación también vamos a dar el espacio a nuestro hermano Pablo Escares, quien tiene una alabanza también para nosotros, llamada Rey de mi vida. Jamás pensé que alguien me amara así, que no importando mis flaquezas se diera por mí. Si nada más me dijiste ven, tu lugar está en la mesa. No te importó mi condición, me diste amor. La oscuridad la disipó tu luz y me pusiste sobre roca, y hoy puedo andar con seguridad. No estás aquí, nada me faltará. Ya no tropiezo porque tú me diste amor. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Has cambiado mi lamento en canción. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Que me amaste tanto, mi Redentor, que moriste por mi culpa en la cruz. Gracias por no rechazarme. Si
Al tu llegar mi vida floreció, mostrando así las evidencias que solo en ti está la libertad. El mundo busca sin respuestas, el hombre muere solo por ti, podrá vivir. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Has cambiado mi lamento en canción. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Que me amaste tanto, mi Redentor, que moriste por mi culpa en la cruz. Gracias por no rechazarme. Si vivo es porque vives ¿quién lo diría? Has cambiado mi lamento en canción. Rey de mi vida, ¿quién lo diría? Que me amaste tanto, mi Redentor, que moriste por mi culpa en la cruz. Gracias por no rechazarme. Si vivo es porque vives tú. Rey de mi vida. Amén. Qué maravilloso que Jesús sea el Rey de nuestra vida, ¿verdad? Así como decía la alabanza, Él murió por cada uno de nosotros. Y Él cambia, ¿cierto?, nuestra tristeza en alegría. Y qué mejor para nuestras vidas que eso, que tenemos nuestra confianza en nuestro Señor. El Salmo 133, 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bonito también cuando nuestra congregación se reúne, ¿cierto?, como también mencionamos al inicio, para esta actividad tan especial, ¿cierto?, que tenemos como iglesia. Y también en un mismo sentir, que es adorando y alabando a nuestro Señor. Así que le invito nuevamente a ponerse en pie para continuar también con las alabanzas a nuestro Señor. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar.
Este
es más hermosa que cualquier cosa. Deseo en la tierra
así lo hemos cantado y así lo hemos vivido en nuestras vidas, ¿cierto? Iniciamos esta canción, no sé por qué, solamente el Señor sabe y Él nos ama, y eso es lo importante, y es también por eso que estamos aquí reunidos, ¿cierto? Para alabarlo, para adorar su nombre. Voy a invitar ahora al pastor Jean-Jacques Davis, quien tiene la prédica para el día de hoy. Si no, lo vamos a invitar a este lugar para la prédica. Muy queridos hermanos, mis primeras palabras son de gratitud al Señor y de poder expresarles también a ustedes como iglesia el haber pensado en mí para compartir este momento de culto, este momento de acción de gracias a nuestro Dios y Señor. Estoy muy emocionado por eso. Yo soy una persona de lágrimas fáciles, y a medida que pasan los años peor, dicen. Y la emoción tiene que ver justamente con poder compartir de la palabra del Señor con ustedes, por el momento también especial de hoy. Muchas gracias, hermano. De celebrar este culto a propósito de la ordenación de hermanos queridos también, y el que ustedes, con la gracia del Señor, hayan pensado en mí me llena de felicidad, pero también de responsabilidad de poder predicar la palabra del Señor, de poder predicar el Evangelio al fin y al cabo. Y yo quiero hoy día, mañana será un texto un tanto más extenso que el de hoy, pero hoy día quiero compartir con ustedes en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo número 2, los versos 9 y 10. El pastor Elías decía que si no habían traído su Biblia no importa, yo le digo que sí importa. Importa mucho tener la palabra del Señor y ojalá manejarla allí, ¿no es cierto?, impresa. De no ser así, puede usted obviamente usar los dispositivos móviles. No se asusten, hermanos, si de pronto tengo un poco de tos, no estoy con COVID, sino que sufro de asma, un asma bronquial crónica y tienen que cambiarme los medicamentos, así que de pronto voy a carraspear un poco, ¿ya? Entonces, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, es un texto, yo creo, muy conocido por nosotros y que quiero hoy día compartir con ustedes a propósito del momento que ustedes están viviendo como iglesia, pero siempre es pertinente a la palabra del Señor, indistintamente el momento. Y dice así el Señor en su palabra: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes, ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes, no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Quiero invitarlos a que tengamos una palabra de oración. Señor y buen Dios, tú que eres el todopoderoso y soberano, has mostrado gracia y misericordia con nosotros, Señor. Sin lugar a dudas, nadie en el mundo es merecedor de recibir de tu misericordia y de tu gracia. Pero nosotros, Señor, quienes formamos parte de tu pueblo, desde antes de la fundación del mundo pensaste en nosotros y quisiste formar un pueblo para ti de toda lengua, raza, pueblo, nación. Y allí, Señor, estamos nosotros hoy delante de ti como todos los días. Y hoy día de manera especial para rendirte culto, Señor. Y queremos una vez más ir delante de ti al trono de tu gracia
para pedir de tu Santo Espíritu. Señor, creemos que ese Santo Espíritu ya vive en nosotros, pero necesitamos de su auxilio a diario, en todo momento, y de manera muy especial, Señor, cuando acudimos a tu palabra, porque queremos y anhelamos que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra en mí, haga la obra en mis hermanos, haga la obra en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Por tanto, te pido también que tengas misericordia de mí y me uses, Señor, de tal manera que tu palabra, que tu bendita palabra sea predicada fielmente y que tu pueblo, Señor, sea alimentado también de esa manera. Oramos entonces, Señor, con gratitud y en el nombre de Jesús. Amén. Se me olvidó comentarles que estoy usando hace un tiempo atrás la Reina Valera contemporánea, quizás algunos o la mayoría usa otra versión, o la Reina Valera 60, quizás la más tradicional. Por eso quizás algunas palabras no calzaban con el texto que ustedes estaban siguiendo. Bien, cuando uno se enfrenta a este texto y a las cartas del apóstol Pedro en general, todo indica que esta y la segunda carta tiene como destinatarios cristianos convertidos desde el paganismo, y todos eran habitantes de gran parte de lo que nosotros conocemos hoy como el Asia Menor. Ustedes van al inicio de esta carta y se van a encontrar allí, ¿no es cierto?, con esos destinatarios como a los que están dispersos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, etc. Todo esto es lo que nosotros conocemos como la actual Turquía. Ese era el sitio, digamos, geográfico donde vivían los destinatarios originales de esta carta del apóstol Pedro. Cuando ponemos atención a la carta, fácilmente nos podemos dar cuenta que el propósito que tenía el apóstol es de alentar en la fe a una iglesia que estaba siendo perseguida. Ahora, quizás no era el tipo de persecución que nosotros vemos en el resto de la Biblia, en el Nuevo Testamento, esa persecución, podríamos decir, institucional o por el imperio, sino que una persecución que significaba o estaba dada en el diario vivir. ¿A qué me refiero con el diario vivir? En donde la gente, la iglesia, los hermanos, en ese tiempo se estaban desarrollando. Entonces, es la razón de la exhortación que nosotros vemos en el mismo capítulo 2, en el siguiente, en el capítulo 3, de esta exhortación a llevar una vida en santidad en medio de una sociedad abiertamente pagana, a ser respetuosos con la autoridad civil, que los criados o los empleados o los siervos, ¿verdad?, fuesen respetuosos con su amo, un testimonio de amor y fidelidad entre esposos, etc. Es decir, el apóstol Pedro está invitando a sus destinatarios a brillar, a ser esa luz, a ser esa sal que el Evangelio del Señor Jesucristo también les invitaba. Todo esto tenía que servir como un testimonio, podríamos decir, potente, un testimonio de amor, un testimonio que, como yo le decía, brillara en un mundo que a todas luces era un mundo hostil a la fe de Jesucristo. Y todo esto, toda esta manera de vivir, era a pesar de la persecución y del hostigamiento. Entonces, en este contexto en el que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es el que está entregando esta especie de arenga, llamémosle así, a estos hermanos un tanto decaídos anímica y espiritualmente. Ustedes van a leen las dos cartas y siempre el apóstol está buscando animar, sostener, ¿no es cierto?, en la fe a estos hermanos que estaban de alguna manera sufriendo persecución. Y por eso que les dice, ustedes, en este alentar, ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son una nación santa. Hoy nos encontramos en una situación similar a la iglesia del primer siglo, en este caso aproximadamente el año 60 después de Cristo. ¿Por qué? Porque no somos perseguidos así, al menos en nuestro país. Gozamos aún de bastantes libertades al respecto. Sin embargo, y creo estarán de acuerdo conmigo, podemos percibir, a pesar de no tener persecución, a pesar de tener libertades, podemos percibir cierto estancamiento en la iglesia en general. Estamos hablando de la iglesia evangélica, ¿no es cierto?, de la iglesia cristiana en general, especialmente el mundo evangélico. Podríamos decir que compartimos
en este caso con los destinatarios originales de esta carta, ese decaimiento anímico, ese decaimiento espiritual de los cristianos del Asia Menor. Sin lugar a dudas, hemos sido bendecidos, esta iglesia ha sido bendecida. La corporación en la cual yo trabajo también ha sido bendecida con pastores bien preparados. Pastor Marcelo, los que vamos hoy día a hacer presencial, ¿no es cierto?, la ordenación de 2 hermanos más. Eso, sin lugar a dudas, es bendición. Pero es cierto que no crecemos como iglesia evangélica en general. Si miramos las estadísticas de los censos, indican eso. Estamos exactamente igual que hace 15, 20 años atrás. Y eso es algo preocupante. Es verdad, tenemos bendición incluso de tener hermanos sirviendo en el extranjero, de distintas iglesias, siendo misioneros. Pero ¿qué pasa en nuestro terruño? ¿Qué pasa en nuestro Chile? Yo quiero invitar a los hermanos hoy día a que tomemos esta palabra del Señor y podamos mirar y podamos reflexionar en esta tendencia generalizada que creo que no solamente la veo yo, creo que no solamente soy aquí podríamos decir, una persona extraña mirando que la iglesia en general no crece, que la iglesia no se multiplica. Y creo entonces que en este sentido la palabra del Señor que tenemos enfrente hoy es muy pertinente. Y yo los invito a que meditemos en ella, buscando aplicarla a nuestras particulares circunstancias, ya sean personales, como iglesias locales, y otras serán, ¿verdad?, otras próximas iglesias, Dios mediante, que sean plantadas por la misericordia del Señor. Así que vamos a ir aplicando la palabra del Señor a medida que vayamos avanzando en ella. Lo primero que encontramos en el texto es que el apóstol en esta arenga, en este buscar animar a la iglesia, les indica lo que eran. Y por lo tanto esto lo podemos aplicar nosotros también a lo que éramos. Por eso yo le puse el título de este mensaje, de este sermón, la iglesia de Cristo y para Cristo. Esto está unido. O sea, es una iglesia de Cristo, pero también para Cristo. No es una iglesia para vivir ajena a quien es su Señor. Entonces, el apóstol le está diciendo lo que ellos eran. Y por lo tanto también lo que nosotros éramos. Verso 10. Ustedes no eran pueblo. Ustedes no habían sido compadecidos. No estoy partiendo aquí con el verso 9, partí al revés a propósito. ¿Por qué? Porque siempre es importante en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, en la vida corporativa de una iglesia, recordar quiénes éramos, recordar dónde estábamos, recordar de dónde fuimos tomados, recordar de dónde fuimos sacados. Y el apóstol le está recordando a estos oyentes o a estos receptores originales de esta carta: ustedes no eran pueblo, y ustedes no habían sido compadecidos. Y eso aplica para nosotros también. Ninguno de los que estamos aquí, hermanos amados, éramos parte del pueblo de Dios. A pesar de que el Señor sí había pensado en nosotros, pero no éramos pueblo de Dios. Y por tanto, en algún momento de nuestra vida tampoco, probablemente gran parte de nuestra vida, muchos de los que están aquí no habían experimentado la compasión o la misericordia del Señor. El apóstol está recordando aquí, y es difícil despegarse. De hecho, una simple mirada a la concordancia, está mirando al Antiguo Testamento y está recordando parte de la profecía de Oseas. Está recordando a ese profeta al cual le nacen de esta esposa prostituta Gomer, su segundo hijo, en este caso mujer, Lo-Ruhama, que significa no compadecida. Y luego un tercer hijo, varón, que si ustedes recuerdan se llama Lo-Ammi, allí en el profeta Oseas, que significa no pueblo mío. Como un idioma medio indio, así, no pueblo mío. No puede decir ustedes no son el pueblo mío, sino que eso significaba. Entonces, está recurriendo el apóstol para hablar, en esta carta dirigida a estos hermanos por allá en el Asia Menor, diciéndole y recordándole que ellos, así como sucedió antaño en el pueblo de Israel, el Señor a través de Oseas y a través de los hijos le estaba diciendo: miren, ustedes no van a tener compasión mía y ustedes tampoco son mi pueblo. Es justamente, hermanos, también lo que éramos nosotros. Nosotros no éramos pueblo de Dios.
y no se nos mostró misericordia, no se nos mostraba misericordia. La misericordia hermosa, maravillosa del Señor. Es lo que recuerda también el apóstol Pablo cuando escribe, por ejemplo, Pablo, no Pedro, Pablo, escribiendo a los Efesios. En el capítulo 2, cuando le dice a ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. No eran pueblo, estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Y termina diciendo el apóstol Pablo aquí, éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. O hijos de ira, como dice la Reina Valera 60, igual que los demás. Recordar estas cosas, en principio, no es para nada alentador. Que el apóstol Pedro, de una manera intencional, estuviera recordándoles a estos hermanos que estaban, imagínense, lo que buscaba era alentarlos. Es extraño que el apóstol esté contando y recordando estas cosas que a todas luces son vergonzosas, que nadie las quisiera recordar. Y yo les invito a ustedes a comenzar a recordar también de dónde los ha sacado el Señor, de dónde los sacó el Señor cuando no eran parte del pueblo de Dios, cuando no eran parte del pueblo del pacto o de la iglesia del Señor. No es lindo recordar eso. Si yo me pongo a recordar antes de tener noción de cuando el Señor me llamó, es vergonzoso lo que pensaba, es vergonzoso lo que hacía, y me imagino que ustedes también experimentan eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro? Nos vamos a dar cuenta, o nos damos cuenta que el apóstol Pedro está haciendo con ellos lo que todo hombre de Dios, en este caso estoy hablando de hombre de Dios, todo pastor, en este caso como apóstol, y todo al final, todo miembro de una iglesia tiene que hacer consigo mismo y con los demás constantemente, que es recordarles el Evangelio. En este caso, las malas noticias del Evangelio. Porque el Evangelio consta de estos dos polos, podríamos decir. Lo que es malo en la vida del hombre y que el hombre pueda descubrir que está frente a un Dios santo, que el hombre pueda darse cuenta que está frente a un Dios también que se aira contra el pecado, a un Dios que no tiene comunión con el pecado y que el hombre se pueda desesperar. Eso eran ustedes, le está diciendo el apóstol Pedro. Eso eran ustedes, nos está diciendo la palabra del Señor también a nosotros. Estamos aquí recordando las malas noticias del Evangelio. Pero luego de esto pasa a lo que son también las buenas noticias. Y esto es parte de la palabra del Señor, es parte de lo que nos alienta, porque no podemos conocer la luz si no hubiésemos estado antes en tinieblas. Cuando usted va por un camino oscuro y ve aunque sea la vela más pequeñita o un fósforo encendido, va a alumbrar, poco pero va a alumbrar. En principio alumbra poco, pero lo guía. Eso es lo que nosotros experimentamos espiritualmente cuando conocemos del Evangelio. En tinieblas vemos una luz y esa luz va acrecentando. Pero ¿cuáles son la parte buena? Y que comparativamente es mucho mayor a la parte mala, ¿no es cierto?, de estas buenas nuevas en general. Es lo que dice el apóstol Pedro después, lo que somos o lo que son a estos hermanos allá en Asia Menor. El verso 10, el mismo verso 10, le dice, pero ahora son el pueblo de Dios. Pero ahora ya han sido compadecidos. Fíjense, lo opuesto, no eran pueblo, no habían sido compadecidos, pero ahora son pueblo y ahora sí ustedes han sido compadecidos. O ahora sí, ustedes han sido depositarios de la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Como primera cosa, que el estatus de pueblo de Dios viene porque han alcanzado misericordia. Es decir, Dios se ha compadecido. Eso es muestra de la gracia de Dios. El estatus de pueblo no viene por ningún motivo. La palabra no nos da luz de eso, de algo que el hombre haya hecho, sino que lo que Dios ha hecho. Ustedes no eran pueblo, pero ahora lo son. Ustedes no habían percibido y experimentado misericordia, no habían sido compadecidos, pero ahora sí. Gracia del Señor. Y aquí tenemos que volver otra vez a la profecía de Oseas, en donde a pesar,
cuando ustedes leen esa profecía, cuando leen al profeta Oseas, es en donde, a pesar de la infidelidad de su pueblo, a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel y de comportarse como si no fueran pueblo, y el Señor los advierte que Él en su santidad le está reprochando el pecado de Israel, dice así, voy a leer Oseas capítulo 1, verso 10. Con todo, los hijos de Israel serán tan numerosos, a pesar de eso, a pesar de ellos mismos, serán tan numerosos como la arena del mar, que no es posible medirla ni contarla. Y allí donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios de la vida. Yo la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los Ruhama, y de los Amí le diré, tú eres mi pueblo, y él me dirá, tú eres mi Dios. Fíjense, el Evangelio, en este caso en Oseas, aquí el apóstol Pedro de una manera brillante está recordando y está tomando la escritura que él tenía en aquel tiempo. No estaba escrito el Nuevo Testamento, la escritura, la palabra del Señor, y la estaba predicando en esta carta escrita a estos hermanos. A eso agrega que la iglesia ha sido formada, fíjense, puras buenas noticias ahora, dejaron las malas atrás, y el apóstol está intencionalmente dejando las malas atrás para decirle, ustedes no solamente son pueblo, sino que ustedes son un linaje escogido. A pesar de su pasado, ustedes no son producto del azar. Ustedes no es que de repente se les ocurrió a Dios que ustedes tienen que ser pueblo. No, ustedes no son parte del azar. Ustedes son un pueblo escogido. Y eso para nosotros también, hermanos, hoy. Nosotros no somos pueblo por casualidad. Ustedes no son iglesia del Señor por casualidad, sino que fuimos escogidos por Dios. Pero no nos creamos el cuento. ¿A qué me refiero con esto? Si bien, como yo les decía, esto es un tipo de arenga, esto no es un coaching motivacional para que usted se levante y salga fortalecido. No tenemos que creernos el cuento, porque esto no se trata de nosotros. Ustedes son un pueblo escogido, el que escoge es el Señor, y por lo tanto esto no se trata de nosotros, se trata del Dios Santo. Se trata del Dios Todopoderoso, como lo recuerda la Biblia, allí en la carta primera del apóstol San Pablo y que le escribe a la iglesia en Corinto. Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo y lo que no es, para deshacer lo que es, al fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. ¿Se trata de mí? ¿Se trata de ti? No, se trata del Señor. Y eso es maravilloso. Esto es parte del Evangelio. Sí, somos escogidos, pero no fuimos escogidos por bonitos. No fuimos escogidos porque somos buenos hombres, buenas mujeres, sino porque éramos los despreciados del mundo, como el resto de la creación, alejada de Dios, con una relación quebrada con el Creador, pero Él nos reconcilió consigo mismo. Y siguen las buenas noticias. No solamente ustedes son un linaje escogido, sino que son un real sacerdocio. Y aquí, hermanos, podemos vislumbrar una alusión o un guiño a la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. Pero también podemos encontrar, sin forzar el texto, cierta conexión con dos de los tres oficios de Cristo. En este caso, el de rey y el de sacerdote. Ustedes, está diciendo Pedro, son creyentes. Y por ser creyentes hoy, son sacerdotes de quien es su rey. Nosotros también somos ese real sacerdocio para servicio de quien es nuestro rey. Cuando cantamos alabanza, los himnos tradicionales antiguos, muchos de ellos tienen que ver con esto, que nosotros estamos sirviendo y somos parte de aquellos que sirven a quien es hoy día nuestro rey. Pero ese servicio es un servicio que está solicitado y está estipulado en la palabra del Señor, y lo podemos ver aquí en el mismo capítulo 2 de Primera de Pedro, en el verso 5. ¿Qué dice el Señor allí? Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. ¿Cómo esto?
Se supone que ya no hay sacrificios. Por supuesto, no hay sacrificio. Ya no hay sacrificio, ¿no es cierto?, por el pecado, ni tampoco para quitar la culpa. Ya no se hacen sacrificios de los animalitos, ya sean corderos o cabritos. Eso es así. Esos sacrificios son sacrificios, como dice la Escritura, sacrificios espirituales. Son acciones de gracia por la magnífica obra de Cristo. Son las expresiones culticas como la de hoy delante del Señor. Y eso está diciendo el Señor a través del apóstol Pedro allá en el año 60 después de Cristo. Y eso es lo que la palabra del Señor nos está recordando a nosotros. ¿Eso significa que tenemos que tener cultos todos los días como este? No, pero toda la vida mía y de ustedes debe ser un constante culto al Señor. Amén. Eso es. Hay un viejo catecismo que dice que el fin principal del hombre es gozar de Él para siempre, pero servir a Dios también. Amar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso fuimos creados. Hemos sido nacidos o recreados por el Señor, nacidos de nuevo para eso. Y eso implica que mi vida debe ser un servicio a Dios. Pero siguen las buenas noticias. Ustedes no solamente son pueblo, ustedes no solamente son real sacerdocio, no solamente son una nación escogida, sino que son una nación santa. Ustedes no solo se quedan allí, sino que ustedes hoy día son santos, son escogidos, son solo de Dios. La expresión de santidad, o una de las significancias, de los significados de la palabra santo, no significa solo, como muchos piensan, sin pecado, sino que exclusividad. Por eso significa, y hablamos del Dios santo, el Dios que es exclusivo, totalmente otro, no hay nadie como Él. Y ustedes, como pueblo de Dios, son una nación. Y una nación exclusiva de Dios, especial de Dios. Nosotros, hermanos, hemos sido escogidos para ser la posesión especial y apreciada de Dios. Nos recuerda el Éxodo, el capítulo 19, cuando allí estaba, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel saliendo, y en el desierto el Señor dice a través de Moisés: si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Y aquí, en la carta primera de Pedro, ese texto conocido, en los versos 15 y 16, el pueblo es santo porque yo, dice el Señor, soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Ustedes, hermanos, son una nación santa en ese sentido amplio de la palabra. Somos del Señor, son del Señor, exclusivo de Él. Y por eso que Dios nos cela también. En esta imagen que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de Dios como el esposo, de Israel como la esposa, de esta relación de muchas veces infidelidad del pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento también Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa. Esto está expresado de esta manera hermosa, diciéndonos que nosotros somos de Él y exclusivamente de Él, y por eso que el Señor se siente que ofendemos a quien siempre es fiel, a quien siempre es leal a ese pacto. Nosotros tenemos la tendencia a la infidelidad, y por eso que se habla que es un Dios celoso. Es un Dios que nos cela, es un Dios que siempre está queriendo y está amorosamente invitándonos a la fidelidad. Pero no termina ahí, sino que sigue las buenas noticias. Y ustedes son, en esta arenga, ustedes son un pueblo adquirido. Ustedes son un pueblo por el que se pagó. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 9. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. Y fíjense aquí la similitud con Corintios que leí hace rato, que ustedes son lo vil del mundo. Fíjense lo que dice aquí el Señor. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes serán el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa. Por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto. Sábelo bien.
El Señor tu Dios es Dios fiel que cumple con su pacto. Es Él el garante del pacto, no somos nosotros. Y eso, hermanos, tiene que traer no otra cosa que alegría, que gozo y que entusiasmo en el servicio al Señor. El pueblo adquirido en realidad es el pueblo redimido, y aquí ocupamos esta palabra tan hermosa que encontramos en la palabra del Señor, en el Evangelio. El pueblo del Señor ha sido adquirido, ha sido redimido, ha sido comprado, ha sido rescatado. El pueblo ahora le pertenece a Dios, y este costo no es plata ni oro, sino que es la sangre preciosa de Jesucristo. Y allí no hay comparación. Eres tan amado y tan preciado para el Señor que fue su sangre la que te redimió. Fue sangre la moneda de cambio para rescatarte. Por eso que eres un pueblo adquirido. Tú, parte de un pueblo adquirido. Esta congregación, parte de un pueblo adquirido. Esto, por supuesto, es para nosotros hoy día. Sigamos escuchando al Señor, que nos anima en nuestro evidente letargo. Siguen las buenas noticias del Evangelio, pero ahora, y para terminar la exhortación de hoy, o este tipo de arenga que el apóstol Pedro estaba haciendo aquí, como les decía al principio, este animarse o animarnos, entendiendo que nuestra antigua condición era deplorable, para darnos cuenta que la condición que tenemos hoy es solo por la gracia de Cristo Jesús, una condición de seguridad y de vida plena. Pero les dice a sus destinatarios que no se pueden quedar contentos con eso. Les ha dicho muchas cosas hermosas, que son verdades, no solamente palabras bonitas, verdades, pero ustedes no pueden quedarse contentos con eso. No es para estar estáticos, no es para estar decaídos anímica ni espiritualmente, sino que los hace responsables. El apóstol Pedro, de una manera valiente también, y con su autoridad apostólica, los hace responsables. Y hoy día la palabra del Señor está buscando y busca hacer lo mismo con nosotros, con ustedes, hacerlos responsables del Evangelio, que no solamente están escuchando y le está siendo recordado hoy, sino que cada vez debemos recordarnos unos a otros. Esto tiene un propósito, entonces. Todo esto de una nación santa, de un pueblo adquirido, de un real sacerdocio, tiene un propósito o un para qué. Y está allí en el texto que he compartido con ustedes. ¿Para qué? Para anunciar. ¡Qué maravilloso! Todo esto no es para ensalzarnos. Todo esto que dice el apóstol Pedro no es para aquellos que queden allá arriba y dicen, qué bien, qué bueno, qué rico. Soy un real sacerdote, soy un pueblo adquirido. No, es para que anuncien, para que pregonen, pero no para anunciar algo que compete a nosotros, a ustedes. Dice Pedro, no anunciar que ahora están contentos porque son el pueblo de Dios. No anunciar que ahora son sacerdotes de una nación santa. Porque como ya saben, ya sabemos, esto se trata de Él. Esto se trata del Dios Santo. Se trata del Dios Todopoderoso. Por eso deben anunciar los hechos maravillosos de Dios. Las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, la Reina Valera del 60. Ustedes deben anunciar, en otras palabras, el Evangelio. Es decir, el apóstol Pedro, haciendo un pequeño resumen, estaba escribiendo a hermanos que estaban decaídos espiritualmente, que estaban perseguidos, y les cuenta y les dice, acuérdense que ustedes no eran pueblo, ustedes no habían sido misericordiosos, ustedes no habían recibido la misericordia del Señor, y parece que estaban haciendo como el chavito cuando le entraba la chiripiolca, ¿no es cierto? Y empezaban a decaerse así. Bueno, y el apóstol Pedro parece que no está pegando. ¡No! Ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Ustedes son una nación santa. Son un real sacerdocio, pero eso no es para quedarse contentos. Y no es para que la iglesia esté contenta, sino es que para que la iglesia contenta, sin lugar a duda, anuncie, proclame las maravillas del Señor. Ustedes anuncien el Evangelio. Nosotros, hermanos amados, debemos anunciar esas maravillosas obras de Dios. Debemos anunciar las buenas noticias. Hermanos, hoy es un buen día para un nuevo comienzo. Yo sigo convencido que la iglesia evangélica en general está en una etapa de estancamiento. Y el Señor nos está recordando hoy día el propósito
de la iglesia. La iglesia la inventó el Señor, la iglesia no la inventó el pastor Marcelo, ni el pastor Elías, ni los futuros pastores que van a ser ordenados hoy, ni yo. Es un invento, entre comillas, del Señor. Pero esto es para anunciar justamente del poder de Dios. Es para anunciar justamente de la miseria humana. Es para anunciar justamente que hay esperanza. No todo está perdido. No todo está perdido. Y eso hace falta hoy día y siempre. Por tanto, queridos, debemos reconocer que hemos pecado. Que muchas veces no hemos dado el ancho como iglesia del Señor. Que no estando perseguidos como los cristianos de Asia Menor en tiempos de Pedro, sin embargo vivimos como si estuviéramos perseguidos. Muchas veces victimizándonos, peleando entre nosotros, dividiéndonos. La corporación en que sirvo al Señor se ha dividido muchas veces. Hemos experimentado muchas divisiones. Pero el Señor no nos manda a eso. Y eso es producto del pecado y de la arrogancia humana. Anuncien. Dejen de lado el orgullo pecaminoso. En vez de estar buscando, ¿no es cierto?, saber quién es más evangélico, quién sabe más sobre la palabra del Señor. A eso me refiero con el orgullo evangélico. Hermanos, reconocer que hemos pecado en este sentido, que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, eso hará pedazos ese orgullo, ese falso orgullo evangélico. Entonces nos dispondremos a anunciar los hechos maravillosos de Dios y todos esos pequeños logros, porque son logros al fin. Esos pequeños logros que nosotros tenemos en lo personal como iglesia, esos pequeños logros que son mezquinos, como lo dice el profeta Isaías, no van a ser más que trapos sucios. Y miraremos a Dios cara a cara. Y podremos mirarlo sin nuestros hechos, sin mostrar ningún currículum. Porque no hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para anunciar. Hemos sido llamados para predicar el Evangelio. Queridos, que el buen Dios, que ese Dios todopoderoso, que ese Dios que te enrostró a ti, tu condición, antes de llamarte, antes de que fueras pueblo, te fortalezca hoy día, te remezca hoy y te remezca mañana. Y cada vez que te recuerdes el Evangelio, que el pastor te recuerde el Evangelio, que el hermano te recuerde el Evangelio, que tu esposa, si por la gracia del Señor es hija del Señor, te recuerde el Evangelio, tú puedas caer una vez más rendido a los pies de Cristo y reconocer que somos terriblemente necesitados del Señor. Es lo único a lo que podemos aspirar. Una vez escuché, y con esto termino, no me recuerdo de quién, si lo leí, si lo vi en algún video, que cada uno de nosotros no somos más que mendigos buscando a otros por ahí y diciéndoles dónde está el pan, dónde está Cristo. Es tan sencillo como eso, pero a veces nos damos tantas vueltas. Todos nosotros somos esos mendigos que se nos dio el alimento sólido, se nos dio el alimento, el verdadero pan del cielo. Y debemos buscar a otros mendigos y decirle, allí está el pan, allí está el maná, allí está el Señor, allí está la esperanza para tu vida y para la vida de este mundo perdido. Que el Señor nos bendiga y que el Señor les bendiga a ustedes. También oremos brevemente. Señor y buen Dios, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante que cualquier espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, Señor. También confesamos, porque tu palabra así lo dice, que no vuelve a ti vacía, sino que hará la obra en nosotros. Es posible que esa obra, Señor, no sea hoy mismo, y que en nuestro corazón estés trabajando tú, Señor, a través del Santo Espíritu, convenciéndonos de pecado, pero también consolándonos. Que eso pueda ser realidad siempre, Señor, en tu pueblo y en esta iglesia local en particular. Gracias una vez más por tu palabra. Gracias por este sustento. Gracias por este maná. Gracias, Señor, porque te ocupas de nosotros. Gracias, Señor, porque nos sustentas no solo de pan, sino que de todo lo que sale de tu boca. Oramos
en el nombre y por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor bendiga al pastor Jan. Y a continuación, los músicos también van a presentar un medley de adoración, así que los voy a dejar a ellos, quienes van a entonar alabanzas de adoración. Y Omega.
tu nombre, oh gran Dios. Oh, eres santo, eres santo, levantamos hoy tu nombre, oh gran Dios. Puedo ver alrededor y tus obras creadas, es asombroso ver cómo jamás muere tu amor. No hay palabras para expresar tu gloriosa divinidad, mas como muestra de mi amor, esto es lo que haré, mis manos alzaré. Eres santo, eres santo, eres santo, levantamos hoy tu nombre, oh gran, levantamos tu nombre. Eres santo, eres santo, levantamos hoy tu nombre, oh gran Dios. Oh, no hay palabras para decir cuánto te amo, gran Rey, y agradecer por las cosas que tú me has dado, tu tierna gracia y tu inmenso amor. Honrar es mi deseo, te amo, tú eres digno de toda adoración y digno de alabar. Yo no sé cómo me amaste y tu gracia pudo a mí salvarme. Tú no tenías que ir a la cruz a morir, mas fuiste por amor. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias, gracias, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Santo y justo conquistador, victorioso, grande, triunfante, santo libertador, fuerte defensa, grito, representes paz, omnipotente, omnisciente, Rey que vendrá, alfa, omega, Dios el Señor, santo, santo, es tu nombre. Omnisciente Rey que vendrá, alfa, omega, Dios el Señor, santo, 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 es tu nombre. Amén. Agradecemos, ¿cierto?, a los músicos por esta hermosa alabanza, ¿cierto? Gloria a Dios también porque la iglesia tiene estos talentos para alabar al Señor. Y a continuación vamos a un momento tan especial para nosotros como iglesia,
Voy a invitar al pastor Marcelo y vamos a tener este momento de consagración de nuestros dos hermanos, de Cristian y Alexis. Así que voy a dejar al pastor acá. Como bien decía la palabra del Señor, esto es pura gracia. Esto es pura gracia del Señor. Mérito en alguno de nosotros, nada. Esto es del Señor y el Señor. Quiero invitar al pastor Elías que pase acá también. Qué bendición más grande, queridos hermanos, como iglesias. Nosotros éramos dos congregaciones que decidieron no seguir caminando caminos separados, no dividirse, sino unirse, que decidieron velar no por intereses personales ni congregacionales, sino ver la obra del Señor y velar por la obra del Señor, por el bien de la obra del Señor. Dios ha sido inmensamente bueno con nosotros, grande en misericordia, bondadoso y eterno ha sido nuestro Dios para con nosotros. Nos ha concedido el estar hoy aquí en un momento tan especial, tan importante, tan lindo, tan maravilloso como el que vamos a realizar, la consagración de nuevos ministros para la obra del Señor. Nunca están de más, siempre faltan los obreros en la viña y nosotros hoy tenemos la bendición de tener entre nosotros dos hermanos que han recibido el testimonio de Dios a sus corazones, del llamado de Dios al ministerio. En segundo, la iglesia ha recibido el testimonio de que estos hermanos son llamados por Dios a la tarea del ministerio. Y como equipo pastoral que somos con el pastor Elías, también hemos recibido testimonio de Dios de que estos hombres son llamados por Dios a la tarea del ministerio. Quiero invitar a este lugar al hermano Cristian Chávez y al hermano Alexis Béjar, junto con sus esposas, porque son uno solo y no los podemos separar. Y queremos invitarles a que pasen por este lugar. Estos ministros del Señor que Dios ha llamado, que en su gracia Dios nos ha dado para que trabajen en la obra del Señor junto con nosotros. La iglesia estuvo orando un espacio de tiempo determinado por ellos, por sus vidas. Ellos no comenzarán a trabajar. Todos saben aquí de que ellos tienen un largo testimonio de trabajo en la obra del Señor. Que no son aparecidos, que no son apitutados. Que Dios les llamó y le ha estado usando hace un buen tiempo. Pero ha llegado el momento de consagrarlos en el ministerio de la obra como iglesia. Querido Cristian, querido Alexis, es una tremenda alegría en el corazón para mí decirles bienvenidos al equipo pastoral. Tenerles hoy aquí parados, tener a Cristian con corbata. Dios es grande. Grande misericordia. El Señor con nosotros nos bendice con estos humildes servidores del Señor. Pastor Elías. Qué alegría, gozo para la iglesia poder ser testigo de este momento. Un momento que ya ha sido más que confirmado a través del tiempo con el trabajo que nuestros hermanos han realizado.
y ahora seguirán realizando, pero ya con esta investidura pastoral. Ambos han sido de mucha bendición para la iglesia y para mi vida de manera personal también. Gracias al Señor por ellos, por el trabajo que han realizado, por ese ánimo de siempre estar, de siempre poder trabajar y dar lo mejor para la iglesia, por la causa de Cristo. Vamos a tener un momento ahora bastante especial, el momento de los votos. Ellos se comprometerán en algunos puntos que son importantes para la labor ministerial que ellos comenzarán a realizar. Mejor dicho, que ya han realizado, ¿cierto? Pero con esta investidura ahora como tal. Me voy a dirigir al hermano Cristian Chávez. Cristian Gonzalo Chávez Toro. Desde hoy, Pastor Cristian, ¿cierto? Pastor Cristian Chávez. Jura delante de Dios y de esta iglesia vivir una vida de acorde a lo demandado por las Santas Escrituras para un ministro de Dios. Amén. Jura delante de Dios y la iglesia ser fiel a la predicación y enseñanza del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo conforme a las Santas Escrituras. Hermano Cristian, Pastor Cristian Chávez, juras delante de Dios y de la iglesia velar por la hermandad que Dios pone a tu cuidado como pastor, pastoreándoles con gracia, amor y sabiduría. Amén. Que la gracia del Señor te acompañe y les acompañe también como matrimonio en esta labor, porque Él es el ordenado pastor, pero en este ministerio la esposa cumple un rol muy importante, fundamental. Así que el Señor les dé gracia y les bendiga en todo. Me lo puso aquí con letra bien grande el pastor Elías en el tablet. Querido pastor Alexis Lejar, juras delante de Dios y de la iglesia vivir una vida de acorde a lo demandado por la Santa Escritura para un ministro de Dios. Sí, lo juro, ante Dios y ante la iglesia. Juras delante de Dios y la iglesia ser fiel a la predicación y enseñanza del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo conforme a las Santas Escrituras. Sí, lo juro ante Dios y ante la iglesia. Juras delante de Dios y de la iglesia velar por la hermandad que Dios pone a tu cuidado como pastor, pastoreándoles con gracia, amor y sabiduría. Sí, lo juro ante Dios y ante la iglesia. Amén. Todos ustedes han escuchado los votos de nuestros hermanos delante de Dios. Les invito a ponerse de pie. Quiero invitar a Cristian y a Alexis que se acerquen acá y se pongan de rodillas. Quiero invitar al pastor Pedro Sáez, que está presente acá, al pastor Jan. Quiero invitar también al don Ricardo, hermano Ricardo, que está acá también acompañándonos, que se acerque por este lado. Vamos a ungir a estos hombres de Dios. Vamos a imponer las manos sobre ellos para, después de haber hecho estos votos de servicio al Señor en fidelidad de vida, en fidelidad en la enseñanza de la palabra del Señor y en fidelidad al cuidado de la iglesia, vamos a orar por estos hombres de Dios que son tan humanos como cada uno de nosotros y que han de necesitar la gracia y la misericordia del Señor para servir. Pastor Jan, tenga bien dirigirnos en esta oración mientras nosotros ponemos nuestras manos sobre estos hombres de Dios. Eterno Dios,
Y buen Padre Celestial, queremos encomendar a estos hermanos nuestros y consiervos ahora, a que tu Santo Espíritu les pueda guiar y fortalecer, Señor, en el tiempo que dure, Señor, este servicio a ti y a tu pueblo, a la iglesia. Señor, vendrán tiempos difíciles, complicados, porque serán puestos a prueba, Señor, el enemigo querrá ponerles tropiezo. Sin embargo, Señor, será responsabilidad de esta congregación de orar por ellos, de sostenerlos en oración, Señor, así como el pueblo de Israel sostuvo a Moisés. Así, Señor, todos nosotros somos responsables también de ellos. Anímalos, Señor, sosténlos en la fe, hazlos perseverar para tu honra y para tu gloria. Oramos en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Querido hermano Alexis, querido hermano Cristian, les consagramos a la tarea del ministerio de la obra de Jesucristo. Que el Señor les acompañe, que el Señor les dé la gracia, que el Señor les dé la fuerza y la fortaleza en todo momento para ser fieles a los votos que han hecho delante de Dios y de la congregación. Que el Señor sea con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pónganse de pie, hermanos. Y vuélvanse a la congregación. Queridos hermanos, Congregación Cristiana de la Gracia, he aquí sus pastores. Ámenles, quiéranles, respétenles, oren por ellos, apóyenlos, ayúdenlos en todo momento. Han de servir en la obra del Señor por el amor que Dios ha puesto en sus corazones. Nosotros como pastores les recibimos con tanto cariño y tanto aprecio y tenemos tanta gratitud a Dios por la bendición que nos da de tener nuevos pastores en nuestra iglesia. Hay mucha tarea que hacer, bien decía la palabra del Señor. La iglesia duerme, la iglesia está detenida, la iglesia no está creciendo. Por eso nosotros queremos construir una iglesia que sea efectiva, una iglesia que avance, que crezca, que alcance las almas, que predique el Evangelio de Jesucristo en medio de estos tiempos tan complejos. Ser pastor en este tiempo no es fácil, querido Cristian, querido Alexis. Servir al Señor, dedicar la vida a Él no es cosa fácil. Habrán luchas, habrán demandas, habrán momentos en que habrá que dejar lo que más se quiere a un lado por recurrir y atender a alguna oveja, por estar en algún lugar donde no quisiéramos estar, pero es nuestro deber estar, a veces con el corazón herido, a veces con el corazón quebrantado, pero siendo fieles en el servicio de la obra del Dios que nos llamó. El Señor les bendiga, hermanos míos. Que en la obra del Señor también hay recompensas, hay caricias del Señor, hay fortaleza, hay gracia del Señor para el corazón. Dios es bueno y Dios les animará. Amén. Pastor Pedro Sáenz, quiero darle una oportunidad para que tenga unas palabras. Amada Iglesia, para mí es una tremenda bendición, una honra muy especial el haber sido considerado para ser parte y testigo de una ocasión tan importante, tan trascendente para la historia de esta iglesia, la historia, cierto, de este pueblo que el Señor está levantando, de esta iglesia que el Señor ha unido, y me encanta saber cómo esta iglesia se está formando. Estamos viviendo un proceso y estamos siendo testigos de ese mover de Dios. Y sin duda es un día tan trascendente para la iglesia como lo son para nuestros queridos pastores, Pastor Cristian, nuestro Pastor Alexis, junto a sus familias, porque sin duda esta comisión también les alcanza a sus esposas y a sus familias. Y confiamos en el Señor, de aquel que llama, aquel que comisiona, es el que da la gracia para sobrellevar la demanda que Él nos ha puesto sobre nosotros. Así que les animo, queridos siervos del Señor, de que por sobre todas las cosas sean fieles al Señor.
Amén. Son tiempos difíciles, bien lo sabemos. Son tiempos muy complicados donde a veces nos sentimos tentados a buscar en nuestro arsenal de recursos donde echar mano para poder cumplir con una labor que no es humana, sino que es divina. Y a veces pensamos que podemos cumplir metas divinas con fuerzas humanas. Y para eso el Señor nos ha dado su palabra. Yo creo, hermanos, y después de muchos años de que el Señor me ha concedido la gracia de ser siervo del Señor, ministro del Evangelio, de que lo más importante para un hijo de Dios que ha sido comisionado en esta labor es ser fiel a la predicación del Evangelio. Todo lo demás no es tan importante, no es tan trascendente. Todo lo que el Señor va a hacer en su iglesia lo hará a través de su palabra. Amén. Y por lo tanto, queridos hermanos, les invito, les animo, que por sobre todo el Señor, cuando revise sus vidas, Él puede decirte que ustedes han sido hallados fieles. Amén. Dios les bendiga. Estoy muy emocionado de estar aquí, muy alegre de haber sido considerado para esto. Y me gozo de ver a nuestros hermanos hoy asumiendo esto. Me transporto varios años atrás cuando el Señor también me llamó a mí, siendo muy joven. Han pasado los años de una manera tan rápida. Y hoy día quizás con varios años más y el cuerpo bastante más cansado, solo puedo decir de que Dios es el que sostiene. Así es. Amén. Dios es el que da fuerzas. Así que ánimo, queridos hermanos, queridos pastores, queridas hermanas, ¿cierto?, que van a tener que ver a sus esposos muchas veces de la manera que nadie más en la iglesia se va a enterar. Van a ver las luchas que se dan allí en lo íntimo y ustedes que les van a ayudar a sostener su brazo, Dios también les fortalezca. Yo no sería capaz de estar donde estoy si Dios no hubiese provisto para mí esa ayuda idónea, como es mi esposa, esa gracia que Dios me dio, ese don de Dios hacia mi vida como es mi esposa. Sin ella hubiese sido imposible sobrellevar una cosa tan grande como ser pastor. Así que sin duda aquí Dios está mostrando su perfecta voluntad, sus perfectos decretos también en las personas que les rodean. Valórenlas, ámenlas, cuídenlas. Así que Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por la consideración y vuelvo a reiterar, por sobre todo, hermanos, sean hallados fieles delante del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Amén. Hermano Ricardo, tenga bien también tener unas palabras. El Señor les bendiga. Comparto muy breve lo que es o fue mi oración y lo que pensaba en el camino para estos dos hermanos. Uno, el centro de la predicación es la cruz. Amén. Y el motivo, el amor. Amén. Entonces manténganse en ese centro. Amén. Y su confesión de fe no esté condicionada a nada. Hay un pasaje en el libro de Daniel, capítulo 3, cuando son librados del horno de fuego, y siempre hablamos del horno de fuego, pero antes de eso hay un pequeño momento en la conversación que estos jóvenes tienen con el rey, y el rey dice: de verdad que no se van a postrar, no van a arrodillarse ni ante la estatua, ni ante mis dioses. Y ellos dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, no lo haremos. Y si no, sepas, oh rey, que no nos inclinaremos. Esa pequeña frase, y si no, da a entender que ellos están conscientes de la realidad. Muchas veces se ha condicionado la confesión de fe a las circunstancias. No lo hagan. Amén. Nuestro Dios puede. Fue lo primero que ellos dijeron. Nuestro Dios puede librarnos de tu mano y de los hornos de fuego, rey, nos librará. Y si no, las circunstancias no condicionen su confesión de fe. Amén. Sepan que no la van a condicionar. Solo eso. El centro de la predicación, la cruz. El motivo, el amor. Amén. Pastor Jan, sé que ha predicado, pero también tendrá una palabra. Sí. Mientras imponíamos las manos y ordenábamos al ministerio, a estos hermanos recordé, como el pastor también, el momento de ordenación. Y recordaba como, en el buen sentido de la palabra, es bueno conocer esto, querido Alexis y Cristian. El ministerio tiene de dulce y de agraz. Y eso es una realidad. Uno cuando está iniciando el ministerio, claro, uno espera todo lo dulce, todo lo dulce. Pero el Señor también se encarga de que podamos gustar eso amargo también. Y en esa amargura también hay crecimiento. Y créanme, hermanos queridos, que en esas amarguras el Señor no los va a abandonar. Amén. Y van a tener primero a sus esposas.
pero también a otros consiervos y a la iglesia para que pueda estar velando también por ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Oraremos por María Jesús y por Carmen Gloria. Vengan acá, acérquense acá, porque gran tarea tienen las esposas de los pastores. Y vamos a orar por ellas porque lo necesitan. Necesitan de la oración de cada uno de nosotros. Pastor Elías, tenga bien. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, Padre eterno, en esta hora, Señor, rogamos por nuestras hermanas, Señor, esposas de quienes ahora llamaremos pastor. Gracias, Señor amado, por ellas, por sus vidas. Rogamos, Padre Celestial, en esta hora que tú puedas permanecer en sus hogares, Padre Celestial. Ellas tendrán que lidiar con el ministerio de sus esposos. Ayúdales, Señor. Es una tarea difícil para el siervo y también difícil, Señor, para la esposa. Pero estamos seguros, Padre Celestial, que tú, que has dado gracia en las vidas de ellos, Señor, en matrimonio, también, Señor, estarás con ellos, Señor, en este ministerio, en esta labor. Rogamos, Señor, que tú les bendigas, que les des paciencia, que les des amor, que les des comprensión, pero por sobre todas las cosas, que estos siervos tuyos no se sientan jamás solos, Señor, porque no lo están. Están sus esposas que ellas, Señor, tendrán la difícil tarea de poder apoyarles, de poder escucharles muchas veces cuando nadie más, Señor, podrá escucharlos. Ellas oirán, Señor, sus tristezas, sus angustias, sus batallas, pero tampoco estarán solos, Señor, sino que como esposos, como matrimonios, Señor, también hay consiervos, también hay hermanos en la fe que estarán ahí para ayudarlos, para sostener sus brazos, Señor, en medio, Señor, del trabajo y de la labor, Señor, que tú les estás, Señor, encomendando en esta hora. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, porque tú bendices a tu iglesia a través de la obra, Señor, de estos siervos. Y por supuesto también, Señor, gracias al apoyo de sus esposas. Rogamos, Señor, que tú les sostengas, que les afirmes, que los libres, Señor, de cualquier dificultad. Que tú, Señor, les sostengas y que si hay problemas, si hay dificultades, que ellos en ti, Señor, en tu nombre, Señor, puedan salir adelante. Puedan romper, Señor, cualquier barrera que pueda impedir, Señor, el trabajo y por supuesto la cercanía a ti, Señor. Ayúdales, bendíceles, Señor, sosténles, Señor, en sus matrimonios y sosténles también en el ministerio. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Como iglesia tenemos algo que entregarle a nuestros pastores, así que vamos a hacerles entrega. Tenemos ahí el pastor Elías, va, ahí están los galvanos. Tenemos a uno. Congregación Cristiana de la Gracia, consagración pastoral. En el día de su ordenación, la iglesia, a modo de testimonio, le hace entrega del presente galvano al pastor Alexis Béjar Acuña. Congregación Cristiana de la Gracia, consagración pastoral. En el día de su ordenación, la iglesia, a modo de testimonio, le hace entrega del presente galvano al pastor Cristian Chávez Toro.
esto lo hicimos un poquito intencional, que Elías le entregara a Cristian. Son muy amigos ellos dos, tienen una amistad muy profunda. Por eso Elías tomó los votos y le entregó también, y hay una intención de corazón. Pero las esposas no se pueden quedar con las manos vacías, así que vamos a invitar a las esposas de pastores que le entreguen a las esposas de pastores ahora un ramo de flores a cada una, y que el Señor les bendiga de parte de la iglesia. Que el Señor les bendiga. ¿Alguna palabra, querido Cristian, querido Alexis? Ahí sí. Haciendo, hermanos. Uf, qué difícil. Pero solamente darle gracias al Señor y esperar estar a la altura de este llamado. Porque como decía en la predicación, no nos escogieron por ser bonitos ni ser los mejores. Soy pecadora, al igual que todos, pero la gracia del Señor es la que nos ha ido sosteniendo durante toda la vida y sin duda nos sostendrá a pesar de las dificultades. Y muchas gracias, hermano Ricardo, por esa palabra, que no condiciona el llamado al momento en el que estamos, esta profesión de fe, sino que eso sea algo constante en el tiempo. Que el Señor nos ayude y nos dé la gracia, y que sigamos hablando de esta gracia a los demás y la misericordia, porque como también decían, somos humanos, pero el Señor está con nosotros. Alexis. El Señor les bendiga, querida iglesia, queridos pastores, gracias por estar acá. Un momento muy especial para mí, yo sé que también para Cristian. Es algo que hace años el Señor tocó el corazón y es el momento en el cual se hace efectivo acá. Es una tarea difícil, una tarea complicada, pero también sé que es una tarea que es de parte del Señor. Le dijo a Timoteo mediante Pablo: cumple tu ministerio. Y es algo que también nos dice a nosotros el día de hoy. Así que esperamos cumplir nuestro ministerio con amor, con fortaleza de parte del Señor y también con ayuda de todos ustedes. Así que gracias al Señor por tenerles acá presentes. También profesor Ricardo, Dios les bendiga, representantes del Instituto AMEN, mi hermana Carmencita. Gracias también por estar acá, porque también han sido parte importante para mi formación. Y todos ustedes también, hermanos. Así que gloria a Dios. Muchas gracias por todo. Amén. Hay un himno que nos identifica a todos, identifica la palabra del Señor hoy día, identifica la esencia de Congregación Cristiana de la Gracia, que es el himno Sublime Gracia. Y vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este himno que fue escrito por un hombre que, no mereciendo ser llamado a la obra del ministerio, fue alcanzado por la gracia de Dios y se convirtió en un gran ministro de Dios. John Newton, autor del himno Sublime Gracia. Cantamos todos juntos este precioso himno al Señor.
Señor, buen Dios, en el nombre de Jesús, a ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Muchas gracias por proveer de obreros para tu viña. Gracias, Señor, por darnos pastores conforme a tu corazón. Gracias, Señor, por esta amada iglesia, por los pastores que nos acompañan, que son importantes, Señor, entre nosotros, porque de una u otra manera han jugado un rol, Señor, en el desarrollo de esta congregación. Muchas gracias por la presencia de estos ministros de Dios. Gracias, Dios, por permitirnos entonar alabanzas, Señor, y adorar tu santo nombre. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por siempre, Señor. La gloria es tuya, solo tuya, para siempre, por la eternidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Mañana tendremos un culto de gratitud y alabanza. Estará el pastor Jan también compartiendo la palabra del Señor. Ahora tenemos una recepción para nuestros hermanos, para compartir con ellos. Así que están todos cordialmente invitados a pasar al salón para compartir un pequeño cóctel ahí con nuestros hermanos. Amén. Ahí le pueden hacer llegar sus palabras, le pueden hacer llegar sus saludos y sus recuerdos. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Pueden pasar. Gracias, muchas gracias.